Juan capítulo 8 versículos de 12 al 20. Buenos días, ¿cómo están? Continuamos con nuestra lectura de hoy. Preparen sus Biblias, vamos a estar trabajando mucho con ellas, sus separadores, sus plumas, su marcador, lo que ustedes necesiten, para que después con mayor detenimiento puedan tomar su estudio de estos versículos que vamos a compartir. Yo estaré utilizando la versión Reina Valera 1960, que considero que es la misma que ustedes tienen. Así que también vamos a ver en ocasiones alguna otra traducción que pueden encontrar en Google, solamente para tener un poquito más claro por aquello del lenguaje, ¿no? De la época, para que podamos entender. Mi Biblia tiene un subtítulo que dice Jesús, la luz del mundo. Esta es una frase que Jesús usó estrechamente a una parábola llamada la parábola de la lámpara. Pero, ¿qué es una parábola? Son breves narraciones dichas por el mismo Jesús que encierran educación, sabiduría, revelan una verdad espiritual de forma comparativa. Se basa en hechos u observaciones creíbles de la naturaleza, vida cotidiana y el entorno social inclusive, haciendo así muy claro el punto central y su significado. Bueno, ya sabemos lo que es una parábola. Más adelante vamos a leer a la cual estos versículos se están refiriendo. Y leamos el capítulo 8, versículo 12 de Juan. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice otra vez, o sea que una vez más Jesús expresa que es la luz del mundo. Algo que vimos desde el primer capítulo precisamente de este libro de Juan. Es más, vamos a regresarnos, vamos a darle un vistazo. Juan 1 es la parte en donde Juan, el que escribió este libro, expresa que Jesús es el verbo, que Jesús es la vida, que por él fueron hechas todas las cosas. ¿Lo recuerdas? Que él siempre ha estado desde el principio. Vamos a leer el versículo 4 y 5. Dice, en él, ¿de quién estamos hablando? Pues de Jesús. Estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen en ella. ¿Recuerdas que inclusive hasta estuvimos marcando la palabra luz y la palabra verbo y lo estábamos parafraseando por el nombre de Jesús? Entonces podríamos haber dicho, en Jesús estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y luego la luz, o sea, Jesús en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, pues una vez más estamos escuchando a Jesús decir que Él es la luz del mundo. Jesús nunca tuvo ninguna intimidación para decir quién era. Y más abajo, en los versículos de este mismo capítulo, el 6, el 8 y el 10, expresan que Jesús es la luz del mundo. Pocos vemos, pero vemos la parábola a la que está unida. Vámonos a la parábola a la que está unida. Y esa parábola la vamos a encontrar en el libro de Lucas. Lucas es un libro antes en el que estamos trabajando. Y vámonos al capítulo 8. Lucas 8. Vamos a leer el versículo 16 nada más. Esta es la parábola a la que está unida prácticamente la expresión que Jesús utiliza, que Él es la luz del mundo. Lucas capítulo 8, versículo 16 dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. O sea, básicamente lo que está diciendo es, tú no pones un foco debajo de la cama,
Nadie de nosotros ponemos su foco debajo de la cama, a menos de que tengas cosas allí y a veces hasta necesitamos una lámpara para hurgar debajo de la cama o dentro de un closet donde siempre está cerrado, a menos de que tengas cosas que necesites encontrar. Entonces lo que expresa es que si tu visión es clara gracias a la luz, todo tu ser disfrutará de una vida plena. Pero si tu visión está nublada, todo nuestro ser estará en oscuridad. Y no es que nos metamos en una burbuja y estemos con bandera de optimistas diciéndonos nada está mal, todo está bien, todo va a estar bien. No, sino todo lo contrario, que a pesar del análisis que hacemos de nuestra vida, en presente, ahorita como está, y en futuro, pues lo sopesemos contra lo que Dios dice. Muchas veces yo te he mencionado que cuando yo hago mi visión humana de Lili, de su futuro, pues veo un futuro muy gacho, no sé el de ustedes, pero el mío sí está muy gacho. Y lo que hago es, pues lo que debemos de hacer, sopesar nuestra situación o lo que nosotros creemos que va a ser nuestro futuro con lo que Dios dice que somos para Él y los planes que Él tiene para nosotros. Que nuestra fe en su palabra tenga más peso que lo que pues veo con mis propios ojos, mis ojos humanos. Vamos a ver qué es lo que dice Jeremías. Jeremías 29:11. Jeremías está en el Antiguo Testamento, más o menos como a la mitad del Antiguo Testamento. Este versículo probablemente lo has escuchado mucho ahora con la pandemia, ha sonado en varias partes. Y vamos a leer el versículo 11, Jeremías 29, versículo 11. Y dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En otras versiones, luego el 12 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. En otras versiones dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de calamidad, para darlos un fin agradable, dice, y entonces me buscarán y vendrán a mí y orarán a mí y yo los escucharé. Eso es lo que dice otra versión. Entonces, como te decía, si nos basamos en lo que mis ojos humanos ven, pues desafortunadamente lo que yo veo es oscuridad, es tristeza, es padecimiento. Pero cuando ya me enfoco en lo que Dios dice que Él tiene planeado para mi futuro, las cosas cambian, ¿verdad? Qué bonito. Continuamos con la lectura en Juan. Vámonos a Juan. Nos quedamos en el versículo 13, sin hemos avanzado. Dice: entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si no juzgo, mi juicio es verdadero. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. ¿Te acuerdas de lo que hablamos alguna vez al final de un audio acerca de juzgar? Que nuestro juicio debe de ser verdadero como el de Jesús. Porque si Él nada más juzgara así por encimita, pues imagínate cuánta injusticia habría. Dice la lectura: porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. ¿Quién? Pues el Padre. Esta gente se atreve a retar a Jesús. Evidentemente no sabe lo que hacen. O sea, es un hecho
hemos estado viendo que han ido detrás de él hacia donde Jesús se ha movido, porque no es que Jesús esté en el mismo lugar, sino que Jesús andaba en el monte, se regresaba a la iglesia, iba para otro lado, y ellos iban detrás de él y lo iban persiguiendo para buscar qué era lo que él tenía mal. Pero vamos a adelantarnos un poquito en la lectura para ver lo que Jesús les responde. Allí mismo en Juan 8, pero el versículo 46. Vete un poquito más abajo. Era una necedad y una insistencia en perseguirle. Dice el versículo 48. 46 te dije, ¿verdad? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si yo digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Te voy a leer otra versión. La Biblia de las Américas dice, ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? La Nueva Versión Internacional dice, ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Esta es más clara, ¿verdad? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? O sea, ellos le están diciendo, pero ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres para decir que lo que estás diciendo es verdad, que no es mentira? Entonces Jesús les dice, espérense, yo no digo mentira. ¿O hay alguno de ustedes que me conozca? Porque acuérdate que Jesús había crecido en ese entorno. Y que diga que yo hice algún pecado, no, ninguno de ellos. En el inicio del versículo Jesús les desafía, ¿quién puede acusarme? Por supuesto que nadie, porque Jesús fue el único ser humano que nunca pecó. ¿Y yo de dónde me saqué eso? Pues de la Biblia. Mira, vámonos a verlo. Primera de Pedro, ya, esta carta de Primera de Pedro la escribió el apóstol San Pedro, como lo conocemos comúnmente, y tiene como tomos su libro, Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Nosotros vamos a irnos a Primera de Pedro, que está casi al final de nuestra Biblia, y si no, puedes utilizar tu índice. Primera de Pedro, y vamos a leer en el capítulo 2, 2 versículos nada más, 22 y 23, solamente para confirmar lo que está diciendo Jesús en Juan. Dice, el cual no hizo pecado. Aquí Pedro está hablando de Jesús, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea, Pedro está diciendo, bueno, aquí Jesús no cometió pecado, no se halló un engaño en su boca, y cuando lo maldecía, pues no respondía con una maldición, y cuando sufría por las amenazas o por el maltrato que hacía, él no los amenazaba tampoco, no les decía, me la van a pagar o van a ver esto, sino que encomendaba lo que él estaba haciendo al Dios verdadero, a su Padre, quien es quien iba a juzgar, pues justamente. Y allí mismo en Juan 8, (18), vamos a ver qué es lo que pasa con esta situación. Ya casi llego, Juan 8, 18. Dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. O sea, ustedes no pueden decir, nadie de ustedes puede decir que yo soy pecador, pero yo sí puedo decir quién soy, y yo soy hijo de Dios. ¿Recuerdan que vimos en el audio pasado que la ley exigía 2 testigos? Y esos testigos debían de ser fidedignos para enjuiciar. Pues Jesús les dice, si su ley solicita 2 testigos, pues aquí estamos, mi Padre y yo. Y este mismo Juan nos presenta a Jesucristo como el testigo fiel.
Yo, bendito Dios, nunca he estado en un juicio, pero lo poco que he podido ver por la televisión, que hacen que la gente inclusive jure sobre la misma palabra de Dios que va a decir la verdad, porque se necesita que sea un testigo fidedigno, un testigo fiel. Y mira, vamos a ver lo que dice el libro de Apocalipsis. Alguna vez ya te he mencionado que Apocalipsis lo escribió este mismo Juan, el que escribió este libro que estamos estudiando. Y aquí la primera parte de este libro son saludos. También tiene subtítulos y puedes ver que son salutaciones. Es una carta escrita a 7 iglesias. Nosotros vamos a leer el versículo 5. Es parte de las salutaciones, o sea, de los saludos, ¿no? Y está Juan saludando a la gente, es así como que, hola, ¿cómo están? Les mando muchos saludos de mi parte y también dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Aquí Juan también nos está presentando a Jesucristo, bueno, entre otras cosas como el Rey de la tierra, el que nos amó, el primero en resucitar, el soberano, el que nos hizo reyes y santos ante Dios. Pero lo más importante y relevante para nosotros en este momento es que lo presenta como el testigo fiel. Jesús es sinónimo de verdad. Podemos verlo en el libro de Juan, ahí en donde estamos estudiando. Regrésate a tu libro de Juan. Pero vamos a adelantarnos unos capítulos, un poquito más. El capítulo 14. Y vamos a ver el versículo 16. ¿Qué te dije? Juan 14, 16. 14. Ok, perdón, leí mal. Primera de Juan. Vámonos a Primera de Juan. Primera de Juan, me faltó un 1. También Juan tiene varios tomos, por así decirlo. Y tiene más, casi al final, unas cartas. Vamos a leer la primera. Primera de Juan 5:20. Capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué te parece? Y también vimos ya en Juan que Jesús mismo dice que Él es la verdad y la vida. Vamos a buscarlo para que veas. Ya también, ya lo habíamos visto en alguna ocasión. En Juan 14:6 dice, Jesús dice, o sea, son palabras del mismo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, pues ya nos queda muy claro que Jesús es sinónimo de verdad. En el Evangelio de Juan, Jesús se presenta a sí mismo con 7 palabras. Estas son 2 de ellas.
Es como, son palabras narrativas que expresan su carácter y su persona. Entonces, lo que es luz y verdad son parte de estas palabras de las 7 que Jesús utiliza para expresar quién es Él. Y bueno, vámonos otra vez a nuestro capítulo 8 de Juan. Y veamos lo que dice el versículo 18 y la mitad del 19. Vamos a ver el principio. Dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? ¡Wow! Este era un gancho al hígado, porque recordemos que cuando María es visitada por el ángel de Dios para avisarle que tendría en su vientre al Salvador del mundo, pues aún seguía siendo virgen y nos rascamos la cabeza porque este era un verdadero problema. Sí, ya estaba desposada, comprometida para vivir toda la vida con José, pero vimos que José aún no la había conocido. ¿Recuerdan esa palabra? Que significa que aún no se había llegado a ella íntimamente. Así que su espontáneo embarazo pues andaba en la boca de todos. Incluso se dice que en esa época se creía que un soldado romano había abusado de ella, lo que los judíos toman en este momento como un arma para insultar a Jesús y a su madre, ¿no? A María. Ahora, el que una chica salga embarazada, pues no es como que mucho problema, pero antes sí era un verdadero problema. Ahora, si una chica pues sale embarazada antes de casarse, hasta decimos a mí que me importa, pues yo no se lo voy a mantener. Pero para la época era algo muy fuerte. Mira cómo era tan fuerte que dice la Biblia que cuando José se enteró que ella estaba embarazada, la iba a regresar en secreto para que pues no se hiciera un gran escándalo. Pero fue cuando un ángel se le aparece a José y le dice, no, espérate, si está embarazada y te vas a casar con ella, te la vas a quedar embarazada. Pero mira cómo se atreven a insultarlo. Es lamentable, pero vamos a adelantarnos un poquito, vamos a hacer trampa tantito con nuestro capítulo, allí mismo en Juan 8, pero vámonos al versículo 41, para que veas lo fuerte y lo subido de tono que se hacían los momentos en los que ellos hablaban con Jesús y Jesús les respondía. Allí en el 8:41 dice, vosotros hacéis las obras, perdón, este no es. Ok, entonces le dijeron, no, sí estaba bien, versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Vamos a comparar con otra versión. La Nueva Versión Internacional dice, las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo Padre tenemos y es Dios mismo. O sea, ellos le insultan a Jesús e insultan a María diciéndole que es una prostituta. Fíjate la gravedad y lo fuerte y lo subido de tono. Es difícil. Cuando yo lo leí por primera vez, wow, lo tuve que releer y releer. Pero veamos cómo reacciona Jesús a estos insultos. Los mexicanos, cuando alguien insulta a nuestra madre, ¿cómo respondemos? No, bueno, arde Troya, decimos, ¿verdad? Pero vamos a ver qué fue lo que hizo Jesús. Igual nos vamos al capítulo 8, allí mismo, pero ahora en el verso 19, pero ves que nos quedamos en la mitad, ¿no? La segunda parte, cuando ellos le preguntan, ¿y dónde está tu padre?
O sea, ellos con toda la agresividad del mundo, pues para quererlo desestabilizar. Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y ya hemos hablado mucho de la palabra conocer. No es tener información de Él, sino tener una relación directamente con Él. Jesús solo responde: no me conocen. Y continuó con lo suyo. ¿Cuál era lo suyo? Enseñar. Él siguió enseñando en el templo. Dice la Biblia que, pues aquí mismo en el 20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Dice que él estaba hablando en esta área y Juan nos presenta el área en donde estaba. Y el área en donde estaba él era el área en donde la gente iba y daba sus ofrendas. ¿Te acuerdas que los que viajaban de muy lejos pues no podían traer sus borreguitos y todo eso? Entonces tenían que venderlos, traer el dinero y llevarlo al templo. Bueno, entonces en esta área había mucho movimiento porque si nos situamos en el momento en el que ellos están de pachangona. Acuérdate que están en el evento de la fiesta del tabernáculo, cuando están recordando que Dios había sacado al pueblo de la esclavitud y los había llevado por todo Egipto, un montón de años, y que Dios mismo les cuidó de día, de noche, les dio de comer, les dio calzado, les dio absolutamente todo. Entonces, ya está casi por terminar la fiesta, están en la fiesta, y en el templo judío hay una área en la que solamente entran los sacerdotes. Hay otra área en la que entran puros hombres, y hay otra área en la que entran mujeres con sus hijos antes de 12 años, porque ya cuando tienen 12 años se tienen que ir con los papás. Pero hay un área comunal, y una de estas áreas comunales es allí a donde se daba el dinero. Entonces, podemos imaginarnos la época, el área en ese momento, un gran tumulto de gente, de hombres, de mujeres, de sacerdotes, de niños, de niñas, todo el mundo ahí, esclavos, porque también los esclavos tenían que ir, si eran judíos, si los habían comprado, gente que venía pues no son extranjeros, pero sí venían de lejos para pasar la fiesta allí. Entonces era un área abierta en donde había muchísima concurrencia de gente. Entonces, en el templo, en el área pues más concurrida, que es la que te estoy mencionando, y era un área abierta para todos. Lo relevante de estos pasajes, como pues suena muy fuerte cómo insultaron a Jesús, ¿verdad? Cómo insultaron incluso a su madre, y cómo se ponían al tú por tú con Jesús. Pero lo más relevante del estudio del día de hoy, o de estos pasajes, es que Jesús menciona ser la luz del mundo. Esto está encadenado totalmente a la fiesta de los tabernáculos. En este momento de la historia, la fiesta está casi a punto de terminar. Durante la fiesta habían varias actividades importantes que se realizaba. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una fiesta de cumpleaños, decimos, ok, es temporada, es momento de que el papá hable, ¿no? El brindis del papá, o decimos, es tiempo de que se parte el pastel, o es tiempo de que se parta la comida. O sea, hay cosas en una fiesta que no pueden faltar. No puede ser una fiesta de cumpleaños si no le mordemos un pastel y le soplamos a las velitas y le cantamos las mañanitas. Asimismo, en la fiesta de los tabernáculos había circunstancias, más bien actividades que ellos tenían que realizar, actividades muy importantes, y una de ellas, casi de las últimas que hacían, le llamaban la actividad de la iluminación del templo. Esto otra vez lo hacían para recordar la nube en el desierto que durante la noche se convertía en fuego de luz, y era esa área
que tenía unos gigantes candelabros, ¿se dice candeleros? No, candelabros, que tenían varios candeleros. ¿Para qué? Para encenderlos y era como que, wow, la gran fiesta. Yo me imagino algo así como para nosotros el 15 de septiembre que los cohetes empiezan a hacer su show, su espectáculo en el cielo con muchas luces de colores. Algo así me imagino que para ellos representaba el momento de la iluminación del templo. Entonces Jesús está allí parado, ya casi cuando se va a hacer esa actividad, se van a prender esas luces. Y él no puede haber dicho nada más dramático en esa ocasión y lo significativo del momento. Sí, hemos visto cómo Jesús por ejemplo, en la boda, ¿no? Cómo se para y dice, si alguien tiene sed, que venga a mí y yo les saciaré la sed. Entonces, siempre buscaba como el momento para nosotros humanamente menos oportuno de hablar, pero él se paraba y decía, ¿no? Rompiendo todo el protocolo, rompiendo todo lo que la gente podíamos haber pensado, que no se podía hacer, que no se debía hacer, actuando de la forma en la que nadie podría actuar. Y él igual, en este caso, en este lugar, en esta área, ok, se van a prender los candelabros, pero ¿qué creen? Yo soy la luz del mundo. Entonces, te digo, lo significativo del momento y lo más maravilloso es que ahora nosotros somos luz. Y tú vas a decir, ¿y cómo sé yo que soy luz? Pues la misma Biblia nos lo dice. Vámonos al primer libro del Antiguo Testamento, se llama Mateo. Y vamos a leer, te voy a dar 2 citas al respecto. Mateo 5. Vamos a ver Mateo 5, el versículo 14. Incluso la Biblia tiene un subtítulo, La luz del mundo. Dice, vosotros, este es Jesús hablándonos o hablándoles en ese tiempo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Qué es lo que está diciendo? Pues es que tú eres luz y no te puedes esconder y eso pasa. Llegas a tu casa y dices, o al cuarto de tus hijos, ¿no? Y dices, está medio recogidito, sí, está bien. Y prendes la luz y tómala. Puedes ver todo el mugrero que tienen de verdad, o incluso debajo de la cama, ¿no? Cuando ellos limpian todo debajo de la cama. Bueno, yo digo que mis hijos hacen eso porque yo hacía eso, todo debajo de la cama, ¿no? Al cabo mi mamá va a subir y no, ni siquiera va a prender la luz. Y cuando yo me asomaba hasta una lámpara tenía que ir a traer para que se viera todo el mugrero. Eso es lo que nos está diciendo, que una luz alumbra y que nosotros somos esa luz. Mira, vámonos a Hechos. Hechos está adelante de Juan, ahí mismo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver el capítulo 13. Y solo vamos a leer un versículo. Me parece que es el 17. No. Ok, 47. Dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Te acuerdas que dijimos que hay 2 grupos consanguíneos, por así decirlo? Los judíos, que son los hijos directamente de Dios, porque es su pueblo amado y no es porque él tenga un consentido, simplemente es su pueblo amado. Y lo vimos que él decía que pues no te sientas mucho, eres mi pueblo amado porque eres el más menospreciado. Entonces,
Esa es una línea consanguínea. Y la otra línea son la gente que no somos judíos, que no nacimos dentro de la genealogía de los judíos, nos llaman gentiles, pero al momento que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, leímos que ahora pasamos a ser hijos adoptados y nuestra consanguinidad ahora es hija directamente de Dios. Lo vimos que decía, me parece que Pablo, que nosotros no somos nacidos de sangre. Incluso también Juan, ya lo recordé al principio, él dice que no somos nacidos de sangre, pero sí pertenecemos a él, porque ahora somos sus hijos, porque el hecho de haber dicho que Jesús es el Hijo de Dios y creído en él, entonces ahora que lo conocemos pasamos a ser hijos de él. Entonces sigue habiendo gente que no es judía, que es del linaje de nuestra sangre, que le llaman gentiles. Todas estas personas que no conocen aún de Jesús, les llamamos gentiles. Nosotros somos gentiles, pero ahora estamos adoptados como hijos de Dios. Y esa es la diferencia. Estos gentiles también son creación de Dios. Pero acuérdate que vimos que no es lo mismo ser criatura de Dios que hijo de Dios. No es lo mismo ser creación que pertenecer a la familia de Dios. Entonces aquí lo que nos está diciendo es, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. O sea, a nosotros, ahora que creemos en Jesús, nos ha puesto para hacer luz de aquellos que no son judíos y que no han creído en Jesús. ¿Y cuál es la finalidad? A fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa esto? Que tú seas utilizado, que tú seas un instrumento para que otras personas que no conocen de Jesús puedan entonces conocerle y hacerse hijos de Él, ser parte de la familia de Dios, ser salvos también, creer en que Jesús es la luz del mundo, creer en que Jesús es la verdad, creer que Jesús es el Verbo, creer que Jesús murió en la cruz y resucitó para pagar por mis pecados, que ellos entiendan que están en un lugar, parafraseando, sucio, que necesitan que Jesús venga a limpiar sus vidas. Entonces, y luego dice, hasta lo último de la tierra. ¿Cómo vamos a hacer eso? O sea, lo podemos tomar se me fue la palabra, por el mapamundi, se me fue el nombre. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Pues las redes sociales nos ayudan a llegar a la China, a Canadá, a México, a Guatemala. Las redes sociales nos ayudan a eso. De esa manera podemos llegar hasta lo último de la tierra, hasta los confines de la tierra. O también lo podemos entender hasta que este mundo se termine. ¿Y cómo hacemos eso? Pues pasándolo a nuestras generaciones. Así como la abuelita nos pasó que debíamos de cortarle el rabo, ¿te acuerdas que platicamos esa historia? El rabo al pollo para cocerlo. Así mismo que nosotros le pasemos a nuestros nietos que adoren al único Dios verdadero. Que Jesús sea su Salvador. Porque acuérdate que esto es personal. El hecho de que yo conozca de Jesús no significa que mis hijos también sean hijos de Dios. Yo tengo la tarea de enseñarles esto para que ellos puedan aprenderlo y entonces conocer a Jesús. Y aquí, como te decía, lo bonito es que no solo Jesús es luz, no solo Jesús es nuestra luz, sino ahora como Él está dentro de nosotros, nosotros también somos una luz. Mira, vamos a ver lo que dice Isaías 42. En Isaías nos vamos a encontrar un mandato. Ya nos dijeron que somos luz y para qué quiere que seamos luz. Pero vamos a ver el mandato que tenemos como hijos de Dios. Isaías, el capítulo es el 42. Y vamos a leer los versículos, yo creo que del 5 al 8 vamos a leer.
Dice, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. O sea, aquí nos está hablando que Él no quiere que lo adoremos por medio de un ídolo o una escultura hecha por manos de hombre. Pero lo relevante que tenemos aquí es que dice Jehová que Él nos creó y que Él creó los cielos y que también creó la tierra y todo lo que hay y que nos ha llenado de su espíritu y que nos ha llamado a ser justos. Eso está complicado. ¿Te acuerdas cuando vimos que Pablo nos dice que debemos de juzgar con justicia? Porque si no juzgamos con justicia, nosotros nos condenamos a nosotros mismos. Es algo bien complicado que tenemos que manejar con pinzas. Pero lo que nos está diciendo es que saquemos de la cárcel a los presos. Y esto no es literal. No es que vayamos a la cárcel y le abramos la puerta a la gente, ¿verdad? Si tuviésemos el dinero quizá y consideremos que hay una persona que es, que no es culpable, podríamos utilizar nuestros recursos y sacarla de la cárcel. Eso sería grandioso. Pero sabes una cosa, de lo que esto está hablando es de la cárcel almática que se vive. Porque hay mucha gente dentro de la cárcel que conoció de Jesús y entonces encontró verdadera libertad. Y ellos mismos dan testimonio de eso y dicen, yo viví una cárcel allá afuera. Ahora acá adentro estoy en la cárcel, pero estoy en la cárcel en cuerpo, pero mi mente, mi alma, mi espíritu, que es lo relevante, se siente libre porque Jesús me ha dado esa libertad. Dice la Biblia que nosotros somos esclavos del pecado. Y cuando Jesús viene a nuestra vida, dejamos de ser esclavos, tenemos libertad. Entonces, cuando Jehová nos está dando esta encomienda de que ve y sácalo de la esclavitud, si observas la última parte del versículo 7, dice, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Tú puedes estar perfectamente económicamente hablando, moralmente, con tus hijos, con tu familia, públicamente, físicamente te ves espectacular, pero por dentro vivir una oscuridad total. Allí es a donde el Señor nos está mandando. Y la única persona, lo único en este mundo que quita la sed almática, hemos dicho muchas veces, es la presencia de Jesús en su vida. Entonces, Jesús ha ido conforme va pasando el libro de Juan, diciendo, yo soy el pan de vida, yo soy, si alguien tiene sed, que venga a mí, yo soy el único que puede saciar la sed. Y ahorita lo que nos está diciendo es, yo soy verdad y soy la luz. Entonces, no es, como te decía, mero físico, sino almático, que podamos ayudar a estas personas. Y bueno, ¿y qué debemos hacer? O sea, sí está muy padre, ya me estás mandando y dices que tengo lo que necesito, pero ¿qué es lo que debo de hacer? Pues compartir, solamente. Esto que hemos aprendido. ¿Y de dónde te saco eso? Pues el mismo Juan nos lo dice, pero nos lo dice en una de sus cartas chiquitas, en Primera de Juan. Vete al libro de Juan. Primera de Juan está casi hasta el último, por donde está también Primera de Pedro y todas las primeras. Vamos a leer el capítulo 1 y el verso sería el verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No, pues aquí está más claro que el agua, ¿verdad? Entonces podemos dar por hecho que si nosotros andamos en luz, o sea, andamos con Jesús, pues Él nos guía y nos limpia de todo pecado, andamos en verdad. Y eso es lo que tenemos que compartir. ¿Y qué queremos decir con todo esto de la luz y la luz y la luz? Pues que ahora nuestro enfoque es diferente, porque la luz vive en nosotros. O sea, no solo es externa, sino es interna. Todas las corrientes en el mundo, en la actualidad, de estas corrientes de autoestima, tienen una regla, una ley. Busca tu luz interna. Pero ¿sabes qué? No tenemos luz interna. Eso es mentira. La Biblia nos dice todo lo contrario, que todos los seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa. No hay luz. La única luz verdadera es la presencia del Señor Jesucristo en nosotros. Y ahora esa luz vive en nosotros. Y la podemos y debemos transmitir a los que nos aman, a los que están a nuestro alrededor. ¿Cómo? Así, simplemente diciendo cómo te sentías y ahora que conoces al Señor, cómo te sientes. Porque todo el mundo podemos aparentar una cosa públicamente, pero en secreto la gente carga con cosas muy duras, tan duras que a veces no pueden ni dormir, ni comer, ni ir al baño y todas esas cosas que ya hemos platicado. Pero gracias a Dios que nos ha escogido y que podemos aprender de Él y tener luz para hacer luz también para otras personas. ¿Ok? Pues vamos a orar. Dios, te damos las gracias por este tiempo que nos has dado de estudio. Gracias, Señor, por la oportunidad del Internet, porque por medio de él podemos llegar a otras personas hasta el fin del mundo, Señor, con esta verdad, con tu Hijo Jesucristo. Gracias por revelarnos a nosotros, por darnos la sabiduría y el entendimiento que necesitamos para entender lo que tú quieres decirnos en tu palabra. Gracias, Jesús, por todo tu amor, porque ahora que tú estás viviendo en nosotros, sentimos esa paz, sentimos esa luz y vemos con claridad, Señor. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, esta mañana agradecemos este estudio y lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo, quien es nuestro Salvador. Amén. Bueno, chicos y chicas, pues hasta aquí vamos a dejar nuestro audio. Esperemos que sea de mucha utilidad para ustedes y cualquier duda, pues aquí estoy para hacerlas más bolas. Dios les bendiga. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.